A ver si desaparece. Bien. Bueno. ¿Nadie tiene consultas? ¿Nadie de ningún lado? Ok. Vamos a arrancar Yo, profe, nuevamente. pero es Dime. una consulta de algo que ya dijiste. A Entonces, ver. ¿para el fin de semana estarían las notas del A trabajo más tardar, práctico sí. A más tardar están del las notas para el recuperatorio? fin de semana. Así es. Tal vez durante la semana van apareciendo de a poquitas, voy mechando en el trabajo y voy corrigiendo una que otra, pero digamos, en la totalidad, ya para el fin de semana tienen que estar seguramente. Y en la cuestión de que no hay instancia de recuperación, ¿cómo nos enteramos? Si En la próxima se clase. puede hacer algo más o si Por no. eso, la próxima clase hablamos de ese tema. A ver cómo compensamos eso, o si lo compensamos todavía es algo que tenemos que definir, a nivel cátedra me refiero, ¿no? Eh, o si perdieron la materia, o si vamos a buscar otra forma para que puedan compensar eso, ¿sí? O si quedan en capilla. Vamos a ver. Capilla es una forma de decir van a quedar con el ojo puesto de que le vamos a exigir todo, hasta que en compensación por desaprobar un trabajo. Bien, volvemos con los arreglos. Voy a prender la luz. Hasta ahora, lo que habíamos... ¿Alguien tiene otra consulta? Yo voy a Yo, arrancar. profe. Sí, dime, Tomás. Mateo. Mateo, perdón. Eh, Cuando estamos en esa instancia de que estamos viendo si seguimos en la materia o no, ¿podemos seguir entregando trabajos y todo eso? Sí, igual no va a haber mucho trabajo de acá la semana que viene. Mm, La semana que viene definimos bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a tener que hacer. ok. O sea, de acá a la semana que viene es como que son alumnos regulares. ¿Sí? No falta poco, falta casi nada para el trabajo práctico número 4. Es más, ya vamos a empezar a hablar de eso, ya me había olvidado. Vamos con el cronograma. Fíjense que nosotros estamos en esta semana. Esperen que lo vamos a abrir un cachito. Estamos acá, 17 del 8. Y acá tenemos la entrega del trabajo práctico número 4. El trabajo práctico número 4 es arreglos y funciones. En este trabajo ustedes van a tener que armar una aventura gráfica. Estilo, a ver, yo no sé si ustedes conocen una serie de libros que hubo hace muchos años, que hace de poco se puso muy de moda con Black Mirror y un capítulo que se llamaba Bandersnatch, creo que era. Eh, Tal cual, elige tu propia aventura. Elige, no me con tú. Bueno, esta es una serie de libros, para los que no la conocen, no es que tienen que comprarlos, pero es una serie de libros con aventuras donde el relato de un libro normalmente es un relato secuencial, uno va hoja a hoja, bueno, ya conocemos cómo leer un libro, ¿no? En estos libros, que datan de hace, no sé, yo era chico cuando salieron estos libros, eh, el relato no es secuencial, sino que uno va saltando de un lado al otro en todo el libro. Vos vas siguiendo una historia, primera hoja, segunda hoja, tercera hoja, y en un momento te dice, bueno, si decides hacer algo, por ejemplo, si decides acompañar a tu amigo, ve a la página 47. Si decides quedarte en el lugar, ve a la página 21. Entonces uno tenía un libro con un montón de historias adentro, que tenían un hilo principal, pero en realidad eran un montón de bifurcaciones. Algo que hoy por hoy no nos suena irrisorio, pero en su momento hicieron bastante fuerza todas estas historias. La idea es que ustedes tomen un enfoque similar, ¿sí? Que hagan una aventura gráfica que esté basada, yo quiero hacer hincapié en lo que es aventura gráfica y no videojuego, porque son dos cosas diferentes, ¿ok?
Cuando nosotros hablamos de una aventura gráfica, ustedes tienen que acompañar un relato. En ese relato van a tener diferentes escenarios en los cuales ir para un lado o ir para el otro. O sea, elegir que tu historia tome un camino o tome otro camino. Pero en un videojuego es diferente. En un videojuego nosotros tenemos un conflicto muy directo, tenemos que interactuar razonando de una forma muy agresiva, por decir una manera, o pensando, reaccionando así sea con el mouse, con el teclado. Tenemos una interacción mucho mayor. La aventura gráfica es un relato que nosotros en algún momento decidimos qué hacer o qué no hacer. Pero nuestra interacción no va más allá de hacer clic en un lugar o en el otro relacionado a voy por la derecha o voy por la izquierda. El trabajo práctico va acompañando de ese lado. Ahora vamos por ese lado. Dentro de esta aventura, ustedes van a tener que hacer tanto el trabajo de los textos como el trabajo de las imágenes, ¿sí? Como el trabajo de la selección de las historias alternativas. No, ya es un mal ejemplo. Monkey Island es un videojuego. No, vos tenés, no es un relato, una aventura gráfica. Es más otro, no sé, no, sí, es muy parecido a Monkey Island. Es parecido, sí. Pongo a pensar un poco y no está muy lejos. Lo que pasa es que lo que viene a ser Monkey Island, a ver, tenemos que pensar en Monkey Island tal vez las primeras versiones. Después la siguiente, la primera versión, después la siguiente es como que ya fueron incorporando un poco más de minijuegos en cada una de las interacciones. Pero no está tan lejos de lo que mencionas. No, está bastante aproximado a Monkey Island. Y lo que comenta Julián, sí, de Netflix es la serie Bandersnatch, el capítulo que hubo, que era tipo creo que la temática estaba relacionada con un videojuego. También es, vos agarrás y elegís para qué camino querés que vaya la historia. Es por ese lado lo que ustedes van a tener que hacer. Telltales, y eso no lo conozco, Martín. Ahí peco de ignorante. Lo importante acá es que ustedes no van a poder elegir cualquier cosa para hacer. Van a tener que tomar lo que hablamos, en realidad, ya a principio de año. A ver si era por acá. No sé. Los disparadores de las historias que habíamos definido por acá. Bueno, yo lo que voy a hacer es darle el camino a ustedes para que continúen lo que habían armado en el trabajo práctico número 2. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de qué era el trabajo práctico número 2? ¿Alguien lo recuerda? ¿No eran los créditos de un cuento, profe? Tal cual, los créditos. Los créditos que habían armado en base a los cuentos es algo que yo lo que trato de hacer es que ustedes en esta parte de la aventura gráfica lo puedan enganchar. O sea, lo que se hizo en su momento, lo que hicieron con los conocimientos que tenían en ese momento, bueno, ahora con el libro no, sino con la aventura gráfica, al inicio de la aventura gráfica poder incorporar lo que habían armado acá, esos créditos iniciales. Eh, sí, no, pero por eso te decía, Gabriel, que no estabas tan equivocado. Luciano, perdón. Entonces, sin irnos, no nos vayamos por el tema de Monkey Island. Y se nota de que si Google lo dice es verdad, ¿no? Hemos llegado a ese punto. Que si Google dice que es una aventura gráfica, entonces es una aventura gráfica. Entonces, vamos por el lado siguiente. Encaucemos los que le venía mencionando. Tal cual, eso mismo. Bueno, ustedes
tomando, esto es muy importante, tomando el cuento de la aventura gráfica que habían hecho en el trabajo práctico número 2, ustedes van a rearmar la aventura gráfica en sí en el trabajo práctico número 4. En el trabajo práctico número 2 era una presentación de títulos. Esa presentación la van a poder incorporar dentro de la aventura gráfica y armar la aventura gráfica. O sea, por ejemplo, si ustedes eligieron los viajes de Gulliver, entonces definir cuáles van a ser esas pantallas de la aventura gráfica. ¿Qué caminos se van a transitar? ¿Cuántas posibilidades va a haber? Si van a ir para un lado, para el otro, si van a ser 20 caminos, 30 caminos, ¿sí? Bien, eso es un tema de todos los años, cuántas pantallas van a ser. Antes de nada, vamos a ir a nuestro amado Paint y ver si puedo hacer 2 cuadrados consecutivos, lo cual me voy a... Bien, 1, 2 cuadrados consecutivos. Ya tenemos todo un hito. Les puedo hablar de programación, pero no puedo hacer 2 cuadrados en el Paint. Bueno, ¿cómo podemos empezar a diagramar ese flujo, ¿no? Porque cuando ustedes vean lo que es la historia, toda la historia es lineal. Toda la historia que ustedes eligieron en su momento en el trabajo práctico número 2, recuerden que es lineal. Pero lo que ustedes tienen que hacer es lineal y no es lineal al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer una cosa, Camila y Luciano, enfoquémonos en lo que estoy hablando, porque si ustedes hablan por Discord, yo estoy tratando de entender si está relacionado y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Así que les pido, por favor, hacer un cachito de silencio por ahí. ¿Qué sucede con el tema de la aventura que van a tener que armar? La aventura que ustedes arman, el cuento en el cual se están basando, es lineal, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que lograr que eso sea no lineal de alguna manera. O sea, armar una X cantidad de pantallas, supongamos pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4, pantalla 5, donde esas pantallas de alguna manera están conectadas entre sí. Vamos a hacer así, tac, tac. Vamos a poner esto ahí, esto así, como una representación visual de algo secuencial, ¿no? Esto no deja de ser un slide de imágenes. O sea, siguiente, 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 siguiente. Si nosotros lo dejamos así, más que una aventura gráfica, termina siendo un slide de imágenes. Paso al siguiente, siguiente, siguiente y termina todo. Entonces lo que ustedes tienen que lograr es que dentro de la aventura, cuando están en una pantalla y pasan a la siguiente, aparezca un conflicto en alguna de esas pantallas o en varias pantallas que les permita a ustedes tomar otro camino, ¿sí? Donde suceda algo del estilo que aparece una nueva pantalla si vamos a ir por este lado así. Sí, pero no estuvo el Titanic, pero bueno, va por ese lado. La idea es que ustedes tengan otras alternativas. Me encantaría poder rotar esto. Así. No. Lo dejamos así. Que ustedes tengan esa alternativa de decir, bueno, por ejemplo, Caperucita Roja se encuentra con el lobo. Bueno, y cuando se encuentra con el lobo, sale corriendo en la historia real. Bueno, y ustedes lo que definen es que hay una decisión de Caperucita de si es salir corriendo o esconderse bajo un arbusto. Entonces, en esa opción aparece algo alternativo, aparece algo que no estaba en el cuento. Y eso da consecuencia a otro set de imágenes, como por ejemplo que aparece otra secuencia, otra historia nueva, que eso lo van a ir armando ustedes. Ustedes van a definir qué pasa en esa historia nueva y que en algún momento esa historia se vuelve a juntar
con la historia principal. También hay un escenario en el cual lo que puede pasar es que cuando ustedes eligen otro camino, supongamos acá, que vienen por acá, esto, vamos a hacerlo muy burdamente, termina acá. Acá termina, o sea, la historia vino por este lado y ya está, terminó. No cambió nada, o sea, perdón, no cambió nada, no. Eligieron un camino en el cual no se puede seguir avanzando. Se va ramificando y también no necesariamente tiene que ser de esta manera como yo lo estoy planteando. Puede ser algo, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Arrancan, pantalla, pantalla, y acá hay un conflicto, pero de 3 conflictos posibles. El año pasado, por ejemplo, una alumna eligió, no sé si lo conocen, la historia de los 3 magos de Harry Potter. Entonces, lo que ella planteó fue hacer las 3 historias, o sea, qué sucedía con cada uno de esos magos en cada uno de los momentos. Entonces, uno puede ir planteando esos escenarios de esa manera, y esos mismos escenarios tal vez pueden hacer algo como lo siguiente. Perdón, profe. ¿Y se podría ¿Sí? hacer que al final la opción de elegir perspectiva de qué personaje? No te entendí. Eh, o sea, que elijas qué historias, o sea, visto desde el punto de vista de qué personaje, además de los conflictos Tal que van cual, surgiendo. tal cual. Eso sería otro enfoque muy diferente y muy bueno también. En un año hay uno de los cuentos, el año pasado no fue el anterior, donde la historia de Pinocho la hicieron con el enfoque de Gepetto directamente. O sea, la historia se iba narrando con el enfoque de Gepetto. Pero ¿qué pasa? Tenían que lograr no irse de la historia, porque como ese enfoque no estaba en el libro, o sea, Gepetto aparece más como, no secundario, pero no aparece tanto en la historia. Entonces, el desafío que tuvieron ahí fue de no deformar la historia y lo que se deformaba de la historia, lograr identificar esto es diferente de la historia. Pero sí, se puede tomar con otro enfoque, tranquilamente. No hay problema. Lo que tienen que tener claro es que los caminos que ustedes pueden armar, así como yo lo estoy bocetando, que pueden ser muchos y pueden terminar en un único camino, ¿sí? También tiene que tener un criterio, tiene que estar enlazado con la historia lo que arman, pero no todo. O sea, tal vez la historia principal es este camino de acá, ¿sí? Si yo me voy por acá arriba, todo por acá arriba, esa es la historia principal. Pero si yo elijo acá otro camino, acá ya empiezo a elegir el agregado que le van a dar ustedes. O sea, esa parte de imaginación de, bueno, a ver, ¿qué pasa si tal cosa? Eh, Profe, sí, decime, estaba leyendo lo de Ailén. ¿tiene que estar contemplada la historia original sí o sí? Sí, sí. Esa es la idea principal. Que ustedes dentro de Digamos, la aventura gráfica. un resumen de la misma, porque No, generalmente tal son cual, largas. sí. Pero ¿qué sucede? Si ustedes no incorporan nada de la aventura original, o sea, nada me refiero, si no está la historia principal, entonces dejó de ser en lo que se están basando. Están inventando algo nuevo, Claro, totalmente. yo claro, o sea, si están los personajes, pero no está la historia, yo porque, por ejemplo, la que yo elegí no la leí toda. O sea, ¿Qué leíste vos? ¿Qué Robinson elegiste, perdón? Crusoe es Claro, vieja, o bueno, sea, no, puedo leer sí, un el resumen, tema pero es, tiene que haber, a ver, todos los cuentos que hay acá, todos los cuentos que yo publiqué son cuentos para chicos de 8 o 9 hojas. Entonces, hay resúmenes, o sea, de dónde tomé la base, está bien, hay si no, porque resúmenes suficientes. claro, el libro de esa historia es más largo.
Tal cual, sí, sí. Sí. Y menos mal que no aparece Tarzán, que son 2 libros de 300 hojas o 400, no, 300 hojas no, como de 500 hojas, más o menos. No, no, hay un montón de historias, creo que no sé si está Mujercitas también, un montón de libros que son libros que nosotros tal vez si conocemos de la historia, conocemos muy por arriba de la historia. Es más, creo que la mayoría, no quiero desmerecer porque tal vez alguno lo leyó, pero muchos conocen el resumen de las historias. Hasta el Pinocho mismo es una historia bastante larga. Creo que conocemos una partecita nada más. Así que la idea es que ustedes en esta cantidad de pantallas no representen todos los estados, todo lo posible que sucede en el libro, ¿sí? Sino que hagan un resumen, que tal vez ya conocen el resumen. O sea, vamos con un ejemplo práctico. Pinocho. Bueno, la parte de la hada madrina que le da vida, la parte que va a la escuela, la parte que sale de la escuela y se va al parque de diversiones, la parte que escapa del parque de diversiones y se pierde en el océano, se lo come la ballena, lo va a buscar a Gepetto, lo rescatan y terminan todos felices. Y ahí, digamos, eso es como sería un resumen, súper resumen de la historia de Pinocho. Eso tendría que estar presente. ¿Se aclara ahí esa parte, Florencia? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ahora voy un cachito con los comentarios que había que me había quedado con el de acá. Ahí le. ¿Cómo? Bueno, ahí es parte del trabajo, ¿sí? Tengan en cuenta que es un trabajo práctico. Eh, ¿Qué trabajo tenías? Bueno, depende de qué trabajo tengan, o bueno, les conviene tal vez hacer los recursos ustedes o obtenerlos de internet. Y el trabajo es muy probable que tengan que avanzar con recursos que los tengan que armar ustedes, ¿sí? Claro, yo tengo Eh, Alibaba, profe, y los 40 ladrones. y debe haber de todo de Alibaba. Me imagino que tenés para armar, mm, para tirar para arriba de lo que hay. Justo Alibaba debe haber de todo. Claro, mi duda era si la parte nueva que generamos la tenemos que Sí. hacer nosotros y no sé, que también se Vamos, debería ver vamos por también. este lado. Vamos por este lado. Si ustedes arman todo en la historia, ¿no? Y obtienen de internet todos los screenshots correspondientes a la historia principal. Y después ustedes arman la historia secundaria con circulitos y palitos, porque tratan como para ir a un extremo, ¿no? El trabajo no está bien estéticamente, está mal, ¿sí? Más allá de que nosotros somos una materia de programación, ustedes tienen que formarse para hacer una presentación visual correcta. No les pedimos que sean representaciones expertas, pero toda la historia tiene que tener un nexo visual. Es un trabajo que tienen que hacer, es un trabajo que está contemplado en el tiempo que tienen. Hay que buscar, sí, no está todo resuelto en esa parte. La cantidad de pantallas, Camila, no, ahora cuando arme la consigna lo voy a definir como un mínimo. Creo que son más o menos 20 pantallas, el mínimo que tiene que haber, porque para que la historia tome una fuerza, porque fíjense que en lo que yo hice acá, y ya con esto hay 3, 5, 7, 9, 10, 11 pantallas, ¿sí? Entonces, yo creo que el mínimo va a ser entre 15 y 20 pantallas, seguramente. Eh, Guadalupe, acá no entendí tu comentario, debe ser por otra cosa. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos ¿Sí? que las escenas de fondo, cuando hacemos la historia alternativa, que va a ser dependiendo de la decisión que tome, las imágenes las tenemos que crear con Processing o con un programa aparte. No, 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 no. Ahí sí que no les alcanza el tiempo del año para hacer eso.
¿no? Las imágenes las tienen que... son imágenes que van a levantar, son JPG que levantan, ya armados en otro lado. ¿Sí? ¿Queda claro eso? No tienen que armarlas con Processing. Es más, si venimos del problema de hablar de que las consigo, tal vez que ya las armó alguien y tengo que hacer las versiones alternativas y ya me va a llevar tiempo. No, imagínense con Processing. No tienen que dibujar con Processing, tienen que levantar las imágenes con Processing. Así Juliana, es. no entendí lo de TNT. O esto. Es un emoji, profe. Ok, gracias. Bien. Habiendo tantos acá. Bien, podemos hacer cuentos desde el punto de vista de la ballena, eso es broma, pero me quedan los créditos de Star Wars, al final elijo algún cuento de la lista. Me quedaron los créditos de Star Wars. Sí, Tomás, estaba tratando de recordar por qué te había quedado, porque no habías confirmado, ¿no? Porque me fui a recuperar en vacaciones de invierno, porque había desaprobado Ok. el recuperatorio. Ok, el caso tuyo era que estaba todo bien, pero era por... Bien. Sí, por favor elegí un cuento y avanza con uno de esos cuentos. Bueno, ese recurso el que menciona Ailén es muy bueno, porque muchos han trabajado de esa manera. O sea, en lugar de agarrar y, por ejemplo, qué sé yo, vamos a hacer esto. A ver si encontramos imágenes, sin copyright. Una más robusta. Acá. Supongamos que estamos armando el cuento y nos pasamos en la película de Disney para hacer todo esto. Claro, las imágenes, como mencionaban anteriormente, van a estar alineadas con lo que es la historia principal. Entonces va a ser muy complicado hacer algo que quede estéticamente bien, pero que sea diferente. Entonces, lo que se ha hecho en muchos años es lo que mencionaba recién Ailén, tipo collage, pero un collage bien hecho, ¿no? O sea, una imagen recortada, estamos hablando de una imagen bien recortada en un fondo que se logra como mimetizar la escena. Entonces, tiene soluciones porque al ustedes recortar pueden hacerle flip a los personajes, editarlos un cachito, moverlos, Pepe Grillo lo pueden poner en varios lugares con esta posición. Eso se puede hacer, eso es totalmente permitido, pero que quede bien, ¿sí? Cuando me refiero a que quede bien, estamos hablando de que no queden esos, o sea, cortar con un cuadrado, que se vayan todos los fondos horribles. Recuerden que esto va a terminar convirtiéndose, no lo recuerdan porque no lo saben, esto a largo plazo va a ser el trabajo práctico final, entonces ustedes tienen que darle una presentación ahora acorde para lo que va a ser el día de mañana el trabajo práctico final. Se entiende lo del collage, ¿no? Cuando yo avancé sobre el collage, es recortar la imagen o las imágenes. Ustedes van a tener muchas imágenes obtenidas de internet y las van a poder ir recortando y con otros fondos ir jugando para armar la escena. Igualmente, recuerden que la escena tiene que ser algo que les dé la idea de lo que está sucediendo y no que tenga que ser al detalle. ¿Sí? Si, por ejemplo, Pepe Grillo, Pinocho está llorando, usan una imagen de Pinocho, le suman 2 lágrimas y listo, y no necesariamente tienen que agarrar y deformar toda la imagen para que parezca que esté llorando, una cosa así. ¿Qué historia era, Juliana? Sí, bueno, sí, es viable, es muy viable, ya se ha hecho. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Esta semana sale la consigna, así ya lo tienen todos y ya pueden empezar a trabajar.
En la consigna van a ver que está abierto porque cada comisión lo maneja de forma diferente. Está abierta la parte de la elección de la historia, pero ustedes tienen que saber que en esta comisión tienen que usar lo mismo que ya habían hecho anteriormente. Las ¿Hay que dudas que le van a validarla, hacer... profe? Ay, ¿Cómo, perdón. cómo? No Perdón. sé, no sé si hay que validar los libros que ya teníamos del TP2 o ya simplemente vamos directo con el que tenemos y ya está. Vamos a hacer la validación. O sea, por chat de Ah, perfecto. colaboratorio, Listo, chat listo, de listo. colaboratorio, todos por igual, chat de colaboratorio, ¿eh? No por foro, por el Por chat, me Discord. dicen yo hago tal historia, yo hago tal historia, y yo voy corroborando que fue lo que hicieron, que fue la misma que hicieron al principio. Ah, perfecto. Gracias por eso, así queda claro. Las dudas que le van a surgir es, ahora no, porque ahora un poco más en la cabeza está el tema de la historia y cómo hacer las pantallas y cómo hacer las bifurcaciones, pero recuerden que eh, acá van a venir otros conceptos como que acá al principio tienen que estar los créditos, que cuando la historia termina puedo agarrar y puedo ir otra vez. Ay, Dios, necesito una tableta gráfica. Puedo ir al principio y que en el la pantalla inicial me va a poder permitir ver los créditos o arrancar la historia. ¿Sí? Y que cuando termina, volver. O cuando termina cualquier bifurcación, ¿no? Porque puede suceder esto. Supongamos que está este escenario, que termina la historia acá. Entonces, esto va a hacer que yo vuelva. Ahí. Ah, o sea, hay que hacerle un menú de inicio. Un menú inicial donde van a estar, en realidad son Un- tres opciones. La presentación de eh, los datos de ustedes, otra parte que van a ser los créditos y otra parte que es la historia Pero claro, todo eso se puede acceder desde un menú principal, principal. desde la página Es principal. decir, vos tendrías de ver la historia, acceso a créditos y acceso a perfil Tendrías o- tres opciones al principio, ¿no? Exacto, Arranca el perfecto. programa y tenés mis datos, por decir de una manera, créditos, que eran los créditos, acuérdense que eran los créditos de la historia, no eran los créditos quién hizo el programa. Y la historia en sí, el inicio de la historia. Esas van a ser las tres opciones. Listo. Ya, fíjense que acá van a tener que ir Ah, manejando. y al final de la historia, ¿vuelve el menú de inicio o o se Bueno, pone eso los mismo. créditos? No, bueno, eso Así lo como manejan directo. ustedes. Eso es Ah, a criterio de ustedes. Lo importante ah, es que, porque eso listo, ustedes listo. pueden definir que sí, que cuando termina sí o sí se vean los créditos. Pero tengan Ah, en cuenta de que cuando los créditos terminan, ¿a dónde vuelven? menú de inicio, listo. A la pantalla de inicio. ¿Sí? Eso no hay problema. Eso es una decisión de ustedes. Lo importante es que el ciclo tiene que quedar cerrado. ¿Sí? Recuerden que ustedes están acostumbrados a que si algo no anda, cierran processing y lo vuelven a abrir y ejecutan todo. Entonces, acá lo que va a suceder, va a ser el desafío también, es que esto tiene que ser un programa que está permanentemente andando, que si yo de una pantalla avanzo y termino el programa, bueno, puedo volver a empezar. Y haciendo todo este ciclo, o todo este, o Ah, todo este. hay que hacerle un exe, un archivo de No, no, aplicación. no, no, no. No, no, no. No. Lo La mandamos como idea es, no, no. No, sí, 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 Recuerden que yo que el no tenga Excel se huecos, lo por voy a ejemplo. prohibir siempre. El Ah, tema listo. es que ustedes tienen que tomar esa prueba cuando ustedes hacen la entrega de decir, bueno, esto tiene que estar andando. No, no tienen que decir, bueno, mire, profe, que cuando llega a la pantalla tal, tiene que cerrar el programa y volver a empezar. No, eso no tiene que pasar. Porque ustedes, digo ustedes en general, tal vez muchos ya lo tienen claro, otros no, pero el hecho es, cuando trabajamos en processing, si hay un error, ¿qué hacemos? Ponemos pausa y volvemos a poner play. Ponemos pausa y volvemos a poner play. Recuerda que yo voy a ejecutar el programa y tiene que andar de punta a punta todo. Si para poder acceder a una pantalla tengo que poner pausa y volver a poner play, eso no está bien. ¿Se entiende? Sí,
Profe, yo tengo una duda. Sí. No se me ocurre cómo aplicar arreglos en la historia. Bien, ahora va con esa parte. Respondo lo de Camila, que es, no tiene que haber un volver atrás. ¿Por qué? Porque es una aventura gráfica. A menos que justo en la historia que vos definiste, uno de los puntos, lo cual no debería pasar, pero ha pasado, no debería pasar, es que en una de las elecciones vos tengas que hacer, no sé, algo así, como que volvés otra vez acá. Entonces, pero es un ciclo muy raro porque es, en Caperucita se encontró al lobo. ¿Qué decides hacer? ¿Esconderte o escapar? Elijo escapar. Ta. Caperucita se encontró al lobo. ¿Qué decides hacer? ¿Esconderte o escapar? Escapar. Caperucita se encontró al lobo. Es como que no debería haber un volver porque ustedes están haciendo una narración. Entonces no tiene que Profe, haber un volver. Sí. ¿y el reinicio tiene que estar al final? O sea, No hay si un de repente, reinicio, no. A ver, no es un tema de reinicio, es como que llegaste al final de la historia, entonces, como llega al final de la historia, como decía su compañero, o pueden aparecer los créditos, o una vez que llegaron al final y haces clic en siguiente, vuelve a la pantalla de inicio. Pero no va a haber un botón de reinicio. Quiero aclarar eso porque tal vez lo que queda es, no, si vos apretás reinicio acá, volvés otra vez al principio. claro, yo No. pensé que era así. No, la historia tiene que Porque, avanzar. por ejemplo, si yo avancé y, como dice Camila, me arrepentí, ahí sí tengo que poner stop y Tenés que volver a seguir avanzando. empezarlo. No, claro, porque esa es la gracia. Esa es la gracia de decir, uy, a ver, avanzo. Uy, no, te encontraste al cazador y te está persiguiendo. Y bueno, la idea es poder seguir avanzando y ver a dónde te lleva la historia. ¿Está No bien? es una página web. Tratemos de sacarlo de una página web para adelante, para atrás, para cualquier lado. Es una narración. Entonces, ese estilo de cosas hay que evitarlas. Tal cual, sí, sí, sí. Juliana, sí, yo hablo con el otro monitor. Dame un cachito. Juliana ahí menciona el hecho de que en realidad nosotros podemos hacer 15 y se van a ver 7. Sí, es así. Por eso pedimos tantas, porque si nosotros pidiésemos 7, se van a ver 3. No es un flujo de 15. Estamos hablando de la cantidad de pantallas que tiene que haber. Profe, ¿Sí? perdone que lo interrumpa. ¿Había dicho No hay el número de problema. pantallas o no? Ahora no. O aún no. ¿Cómo no te entendí? Si ya había definido o había dicho el número de pantallas o aún no. Sí, sí, Mateo. Lo que hablé es que es posible que sean entre 15 y 20. Va a quedar definido en la consigna eso. Ok, gracias ¿Ok? por... Bien. Recién, ¿quién era Juliana que consultaba lo de los arreglos? Creo que sí. Creo, no lo sé. Pero bueno, una compañera consultó. No, Juliana, no. ¿Alguien consultó recién o me perdí con el Alzheimer? Sí, fui yo, Eh, profe. ok, Aileen, gracias. ¿Cómo metemos los arreglos acá? Porque empieza a aparecer el concepto de decir, bueno, tenemos que demostrar que sabemos arreglos, pero voy a usar una aventura gráfica. Y el profesor me está hablando de grillas, de celdas, y cómo dibujar toda una grilla, pero acá es una aventura gráfica y no se visualiza cómo meter arreglos. Entonces, en la consigna del trabajo práctico va a quedar aclarado cuál es el requerimiento mínimo que tienen que tener para el uso de arreglos, que va a ser la carga de imágenes, o sea, las imágenes, todas las imágenes que tiene la aventura gráfica van a estar dentro de arreglos, los van a tener que poner ahí adentro, y aparte de ponerlas ahí adentro, las van a tener que obtener. Y otra cosa que van a tener que usar es la carga de los textos, van a poder hacerla en arreglos directamente, o si no, que también es otra forma, es escribir los textos por afuera con estos txt que habíamos hablado y una función loadString, y
De esa manera van a poder, digamos, como demostrar de que están utilizando arreglos. Y ciclo for, mira, Lourdes, ciclo for no vas a poder escaparle de ninguna manera, porque si no ve un ciclo for en este trabajo, literalmente no vas a tener chance. Voy a tener que mandarte al trabajo práctico número 2 directamente. Sí o sí va a haber ciclo for acá. Si no usan ciclo for, o sea, van a ver que no pueden no usar ciclo for. Ya queda, ya es como un tema. Para ustedes ciclo for fue un tema nuevo. Ahora el tema nuevo es arreglo. Y ya en un momento ustedes no van a pensar si hay que poner o no hay que poner, porque ya van a ver que las soluciones que tienen que plantear salen más fácil con ciclo for y con arreglo. Obviamente salen con arreglos y el ciclo for para recorrer los arreglos. Sí, Luciano, lo que mencionás del número de pantalla, bien, eso está definido en la consigna. No, pensé que habías puesto que estaba definido, pero sí. Es posible que sean entre 15 y 20. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. ¿Alguna otra duda? Igual queda publicar la consigna, pero ya vayan avanzando con, yo voy a tomar este trabajo práctico, o sea, yo voy a tomar este cuento, vayan definiéndome eso por el chat de colaboratorio. Y también, otro punto muy importante, vayan pensando esto. Esto lo van a tener que entregar también. Este diagramita así todo loco, lo van a tener que entregar. No necesariamente lo van a hacer con un Paint. La próxima les voy a explicar de una herramienta que pueden utilizar. Una que pueden utilizar para poder hacer los diagramas que un poquito más bonitos. La herramienta, ya se las adelanto, se puede trabajar de forma gratuita, no tiene que ser necesariamente, puede ser cualquier cosa de estas. Esta es la forma en la cual vamos a grabar. Uno pone, ahí voy a grabar en el escritorio, pero, por ejemplo, escritorio. Acá hay un diagrama. En realidad, justo esto es otra cosa diferente. Elegí el peor ejemplo. Esperen que abrimos uno nuevo. Flowchart. Bien. Y esto es como un diagrama. Lo que estamos viendo ahora se llaman diagramas de flujo. ¿Sí? Esto vendría a ser la representación de una pantalla. Esto vendría a ser la representación del conflicto, que generalmente lo vamos a poner dentro de la pantalla, porque una pantalla va a ser el conflicto en sí. Y sí, ahí se lo comparto. Bueno, ya lo compartió Luciano, pero como que ahí lo ponemos para que lo vayan chupando. Justo Flowchart les va a dar el tipo de gráfico que usamos. Los diagramas de flujo o esta nomenclatura, no importa cómo ustedes lo hagan, si respetan un estándar para dibujar este estilo de dibujo, aunque haya un cuadrado y un triángulo, alcanza, y también no es necesario que haya un rombo. Pueden hacer directamente un cuadrado y que del cuadrado salgan diferentes flechas. Bueno, es una muy buena herramienta para poder hacer bocetos, y ustedes van a tener que entregarlo como un PDF. ¿Sí? No van a tener que entregar esto, van a tener que entregar un PDF. Y cuando hagan ese diagrama, la próxima clase lo vemos en detalle, van a tener que verificar lo que están entregando, porque lo que ha pasado en otros años es que hacen un mega diagrama de un montón de pantallas y después cuando entregan el PDF está en blanco. Así que esas son cosas que veremos la próxima clase. Pero bien, nos vamos a ir introduciendo en esas herramientas. Esas herramientas esa es una herramienta. Después de ahí pueden partir y buscar, que debe haber millones dando vueltas. Pero esa es como una que le damos nosotros como para decir, mira,
Vieron lo que tardé, no tuve que instalar, lo guarda en el disco y al toque se exporta el PDF. Así que es una de las más rápidas y accesibles que hay. Bueno, voy a calentar el agua para la segunda etapa, si les parece bien. Si no les parece bien, voy a calentar el agua para la segunda etapa y continuamos en 10 minutos y avanzamos con arreglos bidimensionales. ¿Ok? Hablamos. Pongo en pausa esto. Estaba mirando de quedarme con una parte del ejercicio. Posiciones de ¿cuál era? Estos. Bien. Sí, eso si llegamos a esa parte, a ver qué me está faltando. Está medio desfasado. ¿Ahí me escucha? Porque está medio desfasado el. Ahí sí. Sí. Sí, cuando hacía clic me mostró una cosa y hacía otra. El control de Webex. Bueno. Bien. Estaba tratando de quedarme con el ejercicio base, donde teníamos la representación de este arreglo de una sola dimensión, con los datos que hay en cada una de las grillas, ¿sí? Entonces hacemos un repaso rápido. Definíamos, esta era la forma de poder declarar un arreglo de una sola dimensión. ¿Sí? Ahora van a ver que empiezo a hablar de la palabra una sola dimensión, hasta ahora venía hablándoles de arreglos. Creamos un arreglo, definimos un arreglo de posición, pero ahora ya aclaro, arreglo de una sola dimensión, porque la representación que vamos a tener es de una a n dimensiones. Esto que yo les comentaba en la clase pasada, que hoy por hoy manejamos un arreglo que adentro puede contener enteros, strings, flotantes, objetos que todavía no hemos visto, pero puedo contener tipos de datos. Bueno, hoy se abre el tema de que adentro de un arreglo puedo tener otro arreglo y a su vez adentro de ese arreglo puedo tener otro arreglo. Y ahí empezamos a hablar de las dimensiones de los arreglos, que no son ni más ni menos que una forma de guardar información subiendo la cantidad de niveles. Y uno podría llegar a decir, bueno, pero ¿para qué definir más niveles para guardar información? Como todo, hay ciertas situaciones en las cuales tener un arreglo de una sola dimensión no me alcanza para resolver el problema que yo necesito. Entonces podemos agarrar y representarlo como si yo necesito guardar las coordenadas o los puntos que contemplan una línea, bueno, un arreglo de una dimensión me va a servir porque yo puedo guardar diferentes puntos o valores de esa línea. Ahora, si yo quiero guardar valores de un plano, guardar valores de X y de Y, bueno, ya un arreglo de una sola dimensión tendría que pensarlo de una forma muy complicada para poder usar un arreglo de una sola dimensión para guardar esos datos. Entonces ahí aparecen los arreglos de dos dimensiones, donde yo puedo guardar valores de X y de Y. ¿Y qué pasa si yo tengo un plano en tres dimensiones, donde tengo que guardar X, Y y Z? Bueno, ahí aparecen los arreglos de tres dimensiones. El tema es que hay que empezar a utilizar los arreglos como una herramienta para guardar información, que no necesariamente siempre va a estar asociada a lo que usamos acá. Como nosotros usamos Processing, que es una herramienta en gran parte visual, y el plano que utilizamos es un plano de dos dimensiones, es muy probable que gran parte de todo lo que hagamos esté resuelto en arreglos de dos dimensiones. ¿Por qué? Porque vamos a guardar valores de X y de Y. Pero tenemos que ver un poquito más allá que los arreglos tienen que ser para guardar información. ¿Sí? Sí, Ellen, dime. No, era para comentar nada más que haciendo la ¿Ves? calculadora me surgía la duda de cómo hago para que un mismo arreglo
pase sus valores a teclas que están más en el medio o más abajo, como que me recostaba hacer eso. A ver, no me queda claro. Que un arreglo pase sus valores. Claro, yo tenía un arreglo de 10 Sí. y los cuadrados que estaban en la calculadora, digamos, en el momento de dibujarlo, eh, algunos me quedaban más abajo que los otros. Pero el arreglo en sí, no sé cómo explicarlo. No sabía cómo Sí. darle el valor que tenía el arreglo al cuadrado correspondiente. Sí, no me queda claro lo que tratás de explicar, porque no vi el código. Entonces, ahí me surge la duda. Vamos a Sí, bueno, igual sacarlo yo de también me acá. enredé. Vamos a ver si lo podemos resolver rápido. Vos habías publicado el código, ¿no? Sí, Bien, sí, igual te digo que es medio desastroso porque como no, era la primera vez que lo hacía y hacer una calculadora es difícil, bueno, cualquier cosa. bien, pero vamos por un lado. A ver, ¿recordás dónde era lo que vos mencionabas? ¿Viste que hice un for ahí A para ver, los rec? voy a ir por un lado primero. Acá tenés Sí, arreglo 0, arreglo 2, 3 y 4. Ya que estamos, lo vamos viendo todo para ver el enfoque que tomó ahí. ¿Para qué usabas 4 arreglos diferentes? A ver, porque la manera en que traté de solucionarlo es que en cada fila de números que sí. tenga su propio arreglo, así yo no me complicaba tanto. Pero al mismo tiempo como Cada que no tiene sentido, porque fila. podría ser un arreglo para todos y ya está. Bien, ok, bien. Sí, puede ser que el enfoque sí es bastante complicado. eh, entonces, tal vez por ese lado es la complicación que mencionabas recién, porque la solución planteada genera más problemas. Claro, Eh, es por eso tal vez que todavía no entiendo muy bien por qué lo enfocarías de esta manera, pero entiendo de que tal vez ahí te estaría generando un problema. Si quieren, vamos a agarrar y ver, vamos a, antes de avanzar con arreglos de arreglos, hacemos un pequeño ejercicio, a ver, por este lado. Vamos a crear uno nuevo. Voy a crear un arreglo de 10 posiciones. Luego vamos a inicializar todo el arreglo en realidad vamos a hacer otra cosa. En realidad no va a ser un arreglo de enteros. Voy a armar un arreglo de strings. O sea, voy a poner cadenas, texto. Y cada uno va a estar en una posición 0. Y acá también que si posible, los acabo de sacar y los voy a necesitar sí o sí. No, esto no. Acá. Bien, esto no me interesa. A ver con esto, si llegamos a algo. Bien, bueno. Eh, voy a tratar de hacer como un ejercicio que haga lo siguiente. A medida que yo voy tipeando los números, ¿sí? Lo vamos a hacer con números. En realidad lo podría hacer con letras también. ¿Qué es lo que sucede en la calculadora? En la calculadora normalmente están los que se llaman, antiguamente eran los display de 7 segmentos, que es la representación del número. A ver si les hago una representación visual. Bueno, esto que tenemos acá, ¿cuál sería? Esto parece bueno, pero bueno, ya ven la idea. Estos se llaman display de 7 segmentos porque originalmente el número estaba representado con 7 palitos, por decir, o segmentos. Son 4, 5, 6, 7 y aparte estaba el punto. Entonces, con ese display o ese indicador, uno podía representar todos los números. ¿Qué sucede? En la calculadora, a medida que vamos escribiendo, es diferente a lo que sucede en el teclado normal, ¿no? Porque nosotros vamos escribiendo, y si yo escribo, pongo hola mundo,
el tipeado, como es nuestra lectura, es de izquierda hacia derecha. Pero cuando nosotros tomamos una calculadora, ¿qué sucede? No es lo mismo. La calculadora, vamos a ver si encontramos una rápida calculadora online. Bueno, si yo voy escribiendo, no, justo no me ayuda esta. Bueno, es como que el texto va de derecha hacia izquierda, a la izquierda. Entonces, lo que voy a tratar de representar es eso, de yo ir tipeando un número y que los números vayan escribiéndose hacia la izquierda, pero como strings, o sea, como valores que van siendo guardados acá adentro. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, declaro un arreglo. Vamos a declararlo como... Era este, esperen que busco el otro ejercicio. Que ya empiezo a guardar los ejercicios. Bien. Entonces, esto tenemos el inicio, una declaración. Yo lo que quiero es que cuando voy tipeando los números, o sea, cuando hay un key present, se vaya cargando algo en alguna de las en la posición. Vamos a volver, voy a sacar esto de fondo, si no nos complica. Que se vaya cargando un número en la posición 9, por ejemplo. Si escribo el 1, va a aparecer el 1 acá. Si escribo el 2, se va a tener que convertir en el 12 eso. Entonces, el 1 que estaba acá tiene que pasar acá y el 2 tiene que pasar a estar en esta ubicación. Si escribo el 3, el 1 tiene que moverse acá, el 2 que estaba acá se tiene que mover acá y acá va a aparecer el 3. Entonces tiene que hacerse como un corrimiento. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque si no voy a poder hacer poner un input text o una entrada de texto para que lo que yo vaya tipeando vaya apareciendo. Yo tengo que lograr que cada uno de esos valores se vaya poniendo en cada una de estas posiciones. ¿Por qué elegí el string? Porque el string me va a dar la posibilidad de poder imprimir los operadores, el más, el menos, que es lo que estoy necesitando. Entonces, lo que yo necesito primero es, si se presiona una tecla y si la tecla presionada es igual, vamos a suponer que es 1, entonces lo que voy a hacer es en posiciones de count, porque -1, tenemos que tener en cuenta, recuerden este gráfico, que es la última posición, ¿no? Que si el arreglo tenía 10 posiciones, entonces yo tenía que tomar en cuenta de que arrancaba en el 0, entonces era 0, 1, 2, hasta la cantidad -1. Entonces yo en la última posición voy a agarrar y voy a guardar el valor. Probamos esto, ejecuto, presiono el 1 y funciona. Si presiono cualquier otro número, nada. ¿Sí? No va a pasar nada. Mi lógica funciona bien hasta ahora. Si presiono el 2, ahora vamos con un else. Si presiono el 2, entonces voy a tener que guardar el 2. ¿Sí? Ejecutamos. Entonces presiono el 1, se guarda el 1. Presiono el 2 y ese valor está pisando la posición. ¿Por qué? Porque siempre le estoy diciendo que guarde en el mismo lugar. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es armar esa lógica que cada vez que yo guardo un número, guardar en alguna variable, que ya hay un número cargado, y que la próxima vez que guarde, no tenga que guardar en la misma ubicación,
sino que guarde en una siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que me está guardando, definiendo en qué posición tiene que estar, es esta variable actualmente. Entonces, yo lo que tengo que tomar en cuenta es que si presiono alguna de estas, vamos a poner una nueva variable, cantidad de caracteres, vamos a poner, porque también van a sumar los que son los operadores. Cantidad de caracteres es igual a 1, copio esto y en vez de poner 1 y 1, pongo cantidad de caracteres. ¿Sí? Entonces vuelvo a ejecutar, tendría que funcionar igual que recién. 1 y 2, 1 y 2, va pisando la misma posición. Lo que tengo que hacer ahora es que si presiono alguno de estos, una vez que yo logré que se modifique ese valor, la cantidad de caracteres se incrementa en 1, para poder indicar de que hay un carácter ya guardado. Entonces, hacemos de esta manera, lo ejecuto, lo hago en ambos números, ¿no? Porque en los dos números yo estoy guardando un carácter nuevo. Entonces, si presiono el 1, lo voy a guardar acá. Ahora, cuando yo presione el 2, ¿dónde lo va a guardar? Cantidad de caracteres ya se incrementó en 1. Entonces lo va a guardar en cantidad, que es 10, menos 2, o sea, en la posición 8. Y ahí guarda ese valor. Y si yo presiono el 1, lo va a guardar en la siguiente. Y presiono el 2, en la siguiente. Vuelvo a presionar el 2, en la siguiente. Entonces fíjense que a medida que yo voy escribiendo, se va guardando hacia la izquierda. Tal cual, no se corren. No, porque lo que yo estoy haciendo es guardando el número a la izquierda. Si yo trato de ver el número que escribí, vamos a ejecutar esto de vuelta. Si yo quiero escribir, vamos a poner también el 0. Pongo, no, sí. Si el carácter es 0, imprimimos 0, pongo el 0 como para sumar otro número. Entonces, si yo escribo el 100, quiero escribir el 100, pongo 1, 0, 0. Ese es el 100, pero me quedó invertido. No me quedó con el orden que yo quería, el 100, ¿no? Entonces, ahí es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo corregir eso? Que a medida que yo voy escribiendo, la lógica sería que este 1 pase a la posición anterior y en la posición que yo estaba se guarde el 0. Entonces, mi premisa tiene que ser de que yo voy a escribir de esta manera, como tengo acá, solo, o sea, en la primera posición, solo si acá no hay valores. Si hay valores, tengo que aplicar una lógica que es agarrar y decir, bueno, este numerito lo tengo que mover al lado antes. Y luego guardo el valor acá. ¿Cómo sería eso? Yo me fijaría, sí. Y acá es, bueno, lo vamos a hacer por un caso y después vamos a ver que necesitamos un ciclo for. Si la cantidad de caracteres que tengo es mayor a 1, entonces lo que voy a hacer es que mayor a 1 significa que esto puede ser 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en posiciones, esta es la posición 9, o sea que esto es cantidad menos 1. Si yo ya tengo un número acá, yo necesito que primero lo que hay en esta posición pase a la posición anterior. Entonces, ¿cómo sería? Posiciones de cantidad de caracteres va a ser igual a lo que hay. Y acá empezamos con un poquito más rebuscado. Más 1. Lo que estoy haciendo es que en la posición, supongamos que esto vale 2
en la posición 8 tiene que estar lo que hay en la posición 9. Una vez que hago eso, lo copio y después a continuación sí hago esto de posición de cantidad de caracteres más 1. Le pongo el valor que yo quiero. Si eso no pasa, o sea, si no hay más que 1, o sea que es 1, lo que hago es posición de cantidad de caracteres es igual a 0. Y vamos a poner toda esta lógica, la vamos a poner acá para el 1, y toda esta lógica ya la vamos a poner también para el 2. Entonces, vamos a ver si funciona. Presiono el 1, lo guarda en la posición 9. ¿Por qué? Porque presioné el 1, el 0 no era, viene por el 1. La cantidad de caracteres, como recién arrancaba el programa, está definido en 1, entonces no viene por acá y lo que hace es guardar. En la última posición guarda el 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Eso es lo que hizo acá. Ahora yo voy a volver a presionar y voy a presionar el 0. Entonces va a entrar por acá y va a decir, bueno, a ver, ¿hay más de un carácter? Sí, porque yo ya guardé un elemento en este arreglo. Bien, entonces, lo que hago es, en la posición cantidad menos cantidad de caracteres, o sea, en la 8, voy a guardar lo que hay en la posición anterior, que es la 9. O sea que acá en un momento, por un segundo, me va a quedar 1 y 1. Y luego, en la posición 9, voy a poner un 0. Y voy a volver a incrementar. Presiono el 0 y ahí tengo guardado ese valor. Si ahora presiono el 2, no sé qué va a pasar, pero digamos, vamos a tratar de analizarlo. Si presiono el 2, entonces va a venir por este lado, me va a poner en la posición, viene a ser 10 menos 3, me va a ir a la posición 7, va a guardar lo que hay en esta posición, y en la posición 8 va a poner el 2. Entonces, presiono el 2, perdón, presiono el 2 y lo metió ahí. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, obviamente el programa está haciendo lo que yo le programé, pero acá lo que tendría que haber hecho es ir corriendo todos, o sea, correr el 1 para acá, luego correr el 0 para acá, y luego poner el 2 acá al final. Para poder corregir eso, ya no me alcanza una definición de este estilo. Lo que tengo que hacer es un corrimiento haciendo uso de un ciclo for, que el ciclo for vaya modificando los valores. Entonces, voy a hacer un ciclo for que va a ir de i igual a 0, va a incrementar y se va a ejecutar, la cantidad de veces que se va a ejecutar va a ser igual a la cantidad de valores que hay adentro menos 1. O sea, la cantidad de caracteres menos 1. Se va a ir incrementando de a 1. Esto va a ser lo mismo que vimos acá, pero ahora en lugar de tener como cantidad de caracteres, voy a usar este i. Entonces, esto va a ir corriendo, va a ser un corrimiento de todos los elementos. Voy a ir poniendo por acá. Esto va a ser para el 1. Esto va a ser para el 2. Entonces, arrancamos. De vuelta, voy a poner el 1. Se va a venir por este lado y directamente, como hay un solo carácter, lo va a poner en la posición 9. Guardamos en la posición 9. Voy a escribir el 2, el 0, perdón. Cuando escriba el 0,
¿Cuántos caracteres hay? ¿Mayor que 1? Sí, hay 2. Entonces esto se va a ejecutar desde 0 hasta 2 menos 1. O sea, de 0 a 1. Entonces se va a ejecutar una única vez. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque acá hay un menor. Y va a ser cantidad menos i. Ah, y acá tenemos un problema porque como es cantidad menos i, ya partimos mal. Porque i no puede valer 0 y acá me va a dar una excepción, porque cantidad que es 10 menos i me termina dando que va a tratar de acceder a la posición 10. Eso va a dar un arreglo, un error. Fíjense que ahí pongo y me dice, no puedo acceder a esa posición, porque ese valor es erróneo. El problema está acá en el contador, que yo el contador lo tengo que arrancar con un i igual a 1, y creo que acá, si no lo recuerdo, tendría que ir por ahí. A ver si va por ese lado. Ponemos el 1. Ahora voy a poner el 0. Pongo el 0. Viene por este lado. Esto va a ejecutar desde 1 hasta 2 menos 1, desde 1 hasta 1. Entonces va a ser cant menos 1, hasta cant menos 1 más 1. Y acá me va a tirar un error seguramente. Porque cant menos 1 más 1 me vuelve a cancelar esto. Vuelvo a tener problemas. Así que este es el valor inicial, tiene que ser 2. Probamos para ver si estoy en lo correcto. Meto un valor, otra vez tira error. Trata de acceder a una posición que no existe. Entonces el indicador viene mal por acá. Yo tengo que tratar de que este iterador mantenga la misma estructura que tenía antes. En cantidad de caracteres. Y esto es cantidad de caracteres. Ahí. Creo que esta sería la versión definitiva. De 2 hasta 2. Y ahí probamos, vamos con el 1. Cuando venga con el 2, voy a probar el 0, perdón, voy a presionar el 0. Cantidad de caracteres vale 2. Esto se va a ejecutar una sola vez porque va a ir de 2 hasta 2, porque es un menor igual. Y va a estar cantidad menos i es igual a 8. Y este me va a dar 9. Entonces ahí va a ser la inserción correctamente. Si pongo el 0. Hizo el corrimiento. Y ahora tengo 3 caracteres. O sea que si vuelvo a apretar el 0 va a venir por acá. Pero esto ahora lo va a hacer desde 2 hasta 3. Entonces va a correr primero el elemento que se encuentra en esta posición. Y luego va a correr el que se encuentra acá. Ahora vamos a ver qué pasa. No, lo hizo al revés. Lo hizo al revés. ¿Por qué lo hizo al revés? Me parece que ya sé. No es que lo está haciendo. Algo no está haciendo bien, pero acá se fue todo un 0 para todos lados. Acá son 2. Estaba guardando lo mismo en todos lados. 1, 0, 1. 0, 0, 1. Bien. Y hay un problemita. Y el problema es cómo se está recorriendo esto. El tema es que estoy yendo del valor más... vamos a ponerlo por acá. En el momento que se hace el corrimiento pongo el 1, pongo el 0, pero cuando son 3... No es fácil la calculadora. Por eso que quería dejarle la parte esta nada más del corrimiento, porque quería sumar el operador, poner el operador acá adentro. Quiero cerrar esta parte del corrimiento. El problema del corrimiento es que yo estoy haciendo, los corrimientos los estoy haciendo desde la posición mayor, los voy corriendo de acá para acá. Si yo aprieto 0, el problema que surgió es que el
0 se copió acá y después el 0 se puso acá. Entonces ahí se generó el problema. Tengo que hacerlo de la otra manera. Que vendría a ser, vamos a cantidad de caracteres mayor o igual que 2 menos menos. Y creo que ahí el tema. Uf. Bueno, a ver, 1, 0, 2, 3, bien, 2, 1, 2, 1, bien, ahí quedó. Bueno, el tema es que quedó, pero hubo un prueba y error acá para que se... ¿Qué es lo que está pasando acá? La clave está en que esto, lo que está haciendo son los corrimientos de los valores. Cuando yo ingreso un valor, lo que se encarga de hacer este ciclo for es iterar por todas las posiciones e ir moviendo cada uno de los valores a la posición anterior. Entonces, si yo aprieto el 2, lo que hace es primero mover el 1 a la posición anterior y luego inserta el 2. Si yo meto el 3, primero mueve el 1 a la anterior, el 2 a la anterior y luego pone el 3. Lo que estaba pasando hoy con el ciclo for invertido es que en vez de arrancar de esta posición, arrancaba de esta. Entonces movía el 2 al anterior y esto quedaba con un 2. Cuando este lo movía acá, movía un 2. Entonces pisaba los valores. Y ahora lo único que me queda es, aparte de poder hacer los otros, es con un carácter. Acá obviamente no tenemos todas las validaciones que corresponden de, en realidad esto no lo tendría que hacer, si es la posición 0. No tenemos las validaciones de matemáticas, sino que todo esto es para resolver el corrimiento. 21 más 22 o 220. ¿Sí? Ahí logré poner directamente toda la operación. Y todo esto está cargado en una regla. El otro proceso que me queda es cuando aprieto el Enter, es esto que hay acá, convertirlo literalmente en una operación matemática. Porque acá tengo todos valores separados, o sea, no tengo 21 más 220. Tengo 2, 1, signo más, 2, 2, 0. Eso es lo que tengo ahí. Entonces, esto vendría a ser como la base como para arrancar. Fíjense acá lo que pasó. Esto que tenemos acá, se vuelve a repetir acá, se vuelve a repetir acá, y se vuelve a repetir. La lógica es la misma y lo único que cambiamos son estos valores. Entonces todo esto es candidato a ser un ciclo for, ¿sí? Que va iterando por todos los números que nosotros necesitamos. Eso, porque lo mismo que yo les comentaba antes, cuando vemos lógica o una lógica repetida, es todo lo mismo, todo lo mismo. Y ese valor está tantas veces, entonces eso es candidato a ponerse en un ciclo for. Porque si yo tengo 10 números, tengo que hacer esto 10 veces. No, no creo. No creo que tenga que hacer eso. Bien. Les voy a decir si tienen consultas, preguntas, y creo que acá lo que tienen que hacer es ponerse a ver y tratar de entender esta parte del corrimiento, por qué está haciendo el corrimiento. Corrimiento dentro de arreglos es algo muy normal en el informático. Es más, es muy probable que en el trabajo práctico final tengan que encarar la parte de corrimiento de arreglo para resolver ciertos problemas. ¿Dudas? ¿Están vivos? ¿Dieron el presente? ¿Pudieron dar el presente hoy? Ah, mira que no anda por ahí. Se acuerdo que tenía que pedir el presente. Bien, sí.
Sí, sí, fue una explicación larga, demasiado larga, más de lo que esperaba. Con esto no nos quedó tiempo para avanzar con el tema de arreglo bidimensional, pero ya no se justifica avanzar con ese tema. Ya los quemé con esto. Vamos a ya finalizar por ahora.